Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un caso realmente terrible, uno que nos duele a todos. La violencia doméstica, lamentablemente, ha sido una realidad común en muchas familias a lo largo de la historia. Muchas veces, las víctimas, por diversas razones, optan por soportar en silencio este tipo de abusos, lo que le da al tirano del hogar una sensación de impunidad que le permite cruzar cualquier límite. Lo más desgarrador de estas situaciones es que, en ocasiones, los niños se convierten en víctimas también. Hace unos años, un caso que conmovió a toda Australia fue el de una joven llamada Tylee Palmer. Un caso marcado por una crueldad extraordinaria y unas circunstancias monstruosas. La historia de esta niña, que nació en una familia disfuncional, terminó cayendo en otra familia aún más terrible y cruel. La madre de la niña, desesperada por proteger a su única hija de su esposo abusivo, tomó la difícil decisión de entregarla a otra familia, pensando que sería lo mejor. Sin embargo, lo que parecía un acto de amor, terminó convirtiéndose en una trampa mortal para Tylee. Este caso es bastante complicado y hay muchas aristas, ya que había varios criminales involucrados, todos miembros de la misma familia. Al final, la investigación reveló que casi todos ellos eran también víctimas de la tiranía doméstica. Ahora, les contaré la historia desde el principio. La niña, Alicia Rose Palmer, nació en una pequeña ciudad australiana llamada Logan City, en Queensland, en abril de 2003. Lamentablemente, las condiciones en las que creció no eran nada ideales. El cabeza de familia tenía problemas con el alcohol. Era un hombre de carácter explosivo y agresivo, que no dudaba en golpear a su esposa frente a su hija e incluso llegó a agredir a la pequeña en varias ocasiones. Tylee vivió constantemente bajo estrés, en un ambiente lleno de miedo y opresión. No es sorprendente que, con el tiempo, comenzara a escapar de casa con regularidad, buscando escapar de los constantes pleitos de sus padres y de la ira de su padre. En cuanto a por qué la madre de Tylee, Cynthia Palmer, no dejó a este hombre que maltrataba a su hija y a ella misma, solo podemos especular. En lugar de eso, Cynthia decidió entregar a su única hija a otra familia, creyendo que sería lo mejor para ella. Más adelante, Cynthia confesó que lo hizo porque no veía otra salida, que era una medida desesperada y que lamentaba profundamente su decisión. Sin embargo, ella se sentía atrapada en esa situación. Por otro lado, los vecinos de la familia disfuncional tenían otra versión. Según algunos, Cynthia también tenía problemas con el alcohol, y aunque trató de rehabilitarse, vencer su adicción no fue fácil. Después de una de las tantas escapadas de Tylee, cuando la encontraron vagando por las calles del otro lado de la ciudad, los servicios de protección infantil se involucraron de inmediato. Los representantes de esta agencia visitaron el hogar de los Palmer y ofrecieron ayuda. Cynthia, al ver la gravedad de la situación, aceptó que su hija fuera colocada temporalmente en un hogar de acogida. Dadas las condiciones en las que Tylee fue criada, no es sorprendente que se convirtiera en una adolescente problemática, con un carácter difícil. Por eso, encontrarle una familia de acogida adecuada no fue tarea fácil. La niña constantemente se escapaba, merodeaba por las calles y pedía dinero, desobedecía a sus cuidadores y hacía lo que quería. No duró mucho tiempo en sus dos primeras familias de acogida porque sus padres adoptivos no podían manejar su comportamiento. Tylee no cometió delitos graves, pero siempre había acusaciones de que mentía. La niña anhelaba la comodidad de un hogar, pero no sabía realmente cómo debía ser. Cualquier desacuerdo con sus cuidadores terminaba en otra escapada. En 2015, parecía que finalmente se había encontrado la familia de acogida perfecta para Tylee. La familia Thorburn estaba lista para recibirla con los brazos abiertos.
Esta familia estaba compuesta por 4 miembros, los esposos Rick y Julia Thorburn, quienes criaban a sus 2 hijos, Josh, que ya tenía 19 años, y Trent, que apenas había cumplido 18. Vivían en una casa espaciosa de 2 pisos, con piscina, en un pequeño lugar rural cerca de Brisbane. Tenían su propia granja de caballos y Julia había organizado un jardín de niños privado en casa, que era muy popular entre los padres de la localidad. La familia era considerada próspera y bien vista en su comunidad, además de ser digna de confianza. También habían expresado su deseo de acoger a una adolescente problemática, algo que es bastante raro. Por eso, los servicios de protección infantil decidieron que esta sería la mejor opción para Tai, y en enero de ese año, la niña se mudó a su nuevo hogar. Al principio, todo parecía seguir el mismo patrón habitual. Tai se rebelaba y se negaba a adaptarse. Así que, continuando con la historia, Tai, a pesar de que al principio se había escapado varias veces de su nueva familia, parecía que poco a poco estaba encontrando su lugar. Aceptó a sus nuevos padres adoptivos y comenzó a llevarse bien con ellos. Sin embargo, detrás de esa fachada de bienestar, había un drama oculto que pronto se convertiría en tragedia. La misteriosa desaparición de Tai fue un evento que dejó a todos en shock. La chica asistía a una escuela local que estaba a unos pocos kilómetros de la casa de sus cuidadores. Así que, cada mañana, su padre adoptivo la llevaba a la escuela. Después de clases, la recogía. Tai hizo muchos amigos en su nueva escuela, quienes la describían como una niña amable, alegre y siempre sonriente. Sin embargo, en su interior, Tai todavía guardaba el deseo de regresar a su hogar y mantenía contacto con su madre biológica y su abuela. A veces, ella mencionaba que se sentía incómoda e incluso asustada, aunque no especificaba de qué era lo que tenía miedo. Todo parecía normal hasta la mañana del 30 de octubre de 2015, cuando Rick, su padre adoptivo, la llevó a la escuela como de costumbre. Después de dejarla, regresó a casa para hacer algunas tareas, pero poco después, recibió una llamada que cambiaría todo. Su hija adoptiva no se presentó a clases. Al principio, nadie se alarmó demasiado, ya que Tai había desaparecido antes, pero siempre regresaba, ya sea en la noche o al día siguiente. Los cuidadores informaron a la policía, y casi de inmediato comenzó la búsqueda de la niña desaparecida. Todos los miembros de la familia colaboraron con la investigación y aseguraron que no había habido conflictos que pudieran haber llevado a Tai a escapar. De hecho, afirmaron que la niña estaba de buen ánimo y parecía feliz. Según Rick, la había llevado a la escuela como siempre y después se dedicó a cuidar de los caballos hasta que recibió la llamada de una maestra informándole de la desaparición de Tai. Su esposa y sus hijos confirmaron su historia. Al día siguiente, la familia Thorburn creó una página en redes sociales dedicada a la búsqueda de Tai, donde publicaron información sobre ella, fotos, la hora y las circunstancias de su desaparición, así como una descripción de la ropa que llevaba puesta ese día. La pareja pidió a cualquier persona que tuviera información sobre el paradero de Tai que se comunicara con ellos o con la policía, pero nadie llamó. La policía también revisó la casa y la propiedad de la familia, pero no encontraron nada sospechoso, aunque el comportamiento de los padres adoptivos parecía demasiado tranquilo. No había nada que pudiera incriminarlos. Pronto, la operación de búsqueda fue unida por muchas personas preocupadas por el destino de la niña. Se organizaron para peinar la zona, pegaron volantes con su foto y entrevistaron a los residentes locales, con la esperanza de obtener alguna información útil. Después de una semana de búsquedas infructuosas, un giro oscuro ocurrió. 2 pescadores se acercaron a la policía para reportar un hallazgo terrible. Según los hombres, el 5 de noviembre,
Habían ido al río Pimpama, y tras lanzar sus cañas, notaron algo extraño en las aguas poco profundas y pantanosas. Al acercarse, se horrorizaban al darse cuenta de que lo que habían encontrado eran restos humanos. Los oficiales que llegaron al lugar notaron que se trataba de un cuerpo muy pequeño, pero estaba tan desfigurado que era imposible incluso identificar el sexo del fallecido. No había ropa ni pertenencias personales a la vista. El cuerpo presentaba múltiples heridas que inicialmente se pensaron fueron causadas por animales salvajes de la zona. Además, estaba en un estado avanzado de descomposición debido al calor, la humedad y a los insectos que se habían acumulado atraídos por el olor. El hallazgo macabro fue enviado para su examen, donde se determinó que era el cuerpo de una niña de aproximadamente entre 12 y 16 años. La policía comenzó a recopilar información sobre todos los jóvenes desaparecidos recientemente, y pronto identificaron el cadáver. Era Tyle Palmer, que había sido objeto de búsqueda en toda la ciudad durante casi una semana. Determinar la causa de la muerte era complicado, ya que el cuerpo había estado en el agua por mucho tiempo, pero los expertos especulaban que Tyle había muerto por asfixia, pues se descubrió que su hueso yoides había sido aplastado. Lo más aterrador, sin embargo, era que las lesiones que inicialmente se pensaron eran mordeduras de animales, podrían haber sido infligidas por una persona incluso antes de la muerte de Tyle. Desde el principio, quedó claro que la muerte de Tyle tenía un trasfondo criminal, así que se abrió un caso y se inició una investigación por asesinato. Sin embargo, la investigación avanzaba lentamente, ya que no había pistas serias que seguir. El caso de Tyle Palmer se volvió un verdadero fenómeno en la ciudad. La gente estaba conmocionada, y la angustia por su desaparición se sentía en cada rincón. La búsqueda de justicia y respuesta se intensificó, lo que significaba que el proceso podría extenderse por meses, incluso años, o terminar como otro crimen sin resolver. La atención mediática fue abrumadora, lo que llevó a que casi un cuarto de la población de la ciudad acudiera para despedirse de la joven. La gente llevaba flores, peluches y globos al lugar donde se realizó el servicio conmemorativo el 14 de noviembre. Fue un momento desgarrador y lleno de tristeza, y el cuerpo de Tyle fue incinerado, dejando a muchos con el corazón roto. La madre biológica de Tyle, Cynthia, no se quedó callada. Dio una serie de entrevistas en las que acusó abiertamente a los servicios de protección infantil de negligencia criminal que, según ella, llevaron a esta tragedia. Por otro lado, la familia Thorburn, quienes eran los padres adoptivos de Tyle, colaboraron desde el principio con la investigación, pero su comportamiento generó ciertas sospechas. Rick, el padre adoptivo, fue supuestamente la última persona en ver a Tyle con vida, pero nadie pudo confirmar que realmente la hubiera llevado a la escuela esa mañana del 30 de octubre. Su esposa y sus hijos afirmaron haber visto a Tyle entrar en el auto, y las cámaras de vigilancia a lo largo de la ruta hacia la escuela mostraban el vehículo circulando en esa dirección, pero no había ningún video de Tyle saliendo del auto de su guardián. Ninguno de los maestros ni compañeros de clase la vio ese día, ni en la escuela ni en los alrededores. La niña parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Los investigadores comenzaron a dudar de que Tyle realmente estuviera en el auto. Los miembros de la familia a veces confundían sus testimonios sobre lo que ocurrió ese día, pero insistían en que todo había sido normal, como siempre, y que no había indicios de problemas. Como parte de la investigación, se entrevistó a decenas de niños y adolescentes que asistían a la misma escuela que Tyle y eran sus amigos. Todos hablaban positivamente de ella, pero mencionaron que, en las semanas previas a su desaparición, Tyle parecía preocupada por algo, aunque no podía o no quería hablar de ello. Unos días antes de la tragedia, Tyle le pidió a una compañera que la acogiera por un tiempo,
diciendo que estaba en problemas y que sus cuidadores la matarían. Estas palabras no se tomaron en serio. La amiga, aunque sentía pena por ella, no podía llevarla a su casa para pasar la noche sin el consentimiento de sus padres. Otra amiga mencionó que Tyle le había confesado un secreto. Estaba enamorada del hermano menor de los Torbuon, un chico de 18 años llamado Trent. Además, incluso se jactaba de que tenían una relación romántica y que estarían juntos en el futuro. Esta revelación sonaba bastante extraña, considerando que Tyle solo tenía 12 años y una relación con un hermano mayor, incluso si era adoptivo. Parecía más un sueño infantil que una realidad. Sin embargo, esta información era algo que definitivamente necesitaba ser investigado. Los miembros de la familia Torbuon negaron categóricamente cualquier sospecha en su contra, llamando a su hija adoptiva fallecida una mentirosa que buscaba llamar la atención y sugiriendo que las amigas de la escuela de Tyle podían haber inventado algo o estar fantaseando. No había evidencia sólida para sospechar que los cuidadores hubieran cometido un crimen contra Tyle, así que permanecieron en libertad, continuando con sus actividades diarias. Su jardín de niños seguía recibiendo niños. La granja prosperaba y no tenían que lidiar con el dolor de la pérdida durante varios meses. La investigación parecía estar estancada, con la policía interrogando a residentes locales con antecedentes penales y revisando a sospechosos previos, pero no aparecieron nuevos resultados ni pistas. Incluso la recompensa anunciada por cualquier información sobre el caso no movió el proceso hacia adelante. Se realizó una búsqueda paralela en la zona donde se encontró el cuerpo de Tyle, y un mes después, bajo una capa de sedimento, se hallaron una mochila y un zapato que presumiblemente podrían pertenecer a la fallecida. Estos objetos fueron encontrados a 150 metros de donde estaba el cuerpo, y claramente parecían haber sido desechados intencionalmente para que nunca fueran hallados. La historia adquirió un gran eco público, con los resultados de la búsqueda y la investigación transmitidos por televisión y publicados en la prensa. Los residentes de la ciudad organizaron piquetes exigiendo encontrar y castigar a los responsables. Algunos de estos piquetes fueron organizados por la madre biológica de Tyle. La situación llegó a tal punto que la policía hizo un llamado a posibles cómplices del perpetrador, prometiéndoles protección e inmunidad si proporcionaban información sobre el culpable o cualquier dato que pudiera ser útil. Pero, lamentablemente, este llamado también pasó desapercibido. Pasaron 6 meses y no surgieron nuevas pistas ni líneas de investigación. Fue entonces cuando se recibió una llamada anónima. Y así fue como, al principio del verano de 2016, la investigación dio un giro inesperado gracias a una llamada anónima que llegó a la policía. El informante dijo que la familia Torbuon estaba buscando a una adolescente problemática, pero no por motivos altruistas, sino por un interés mercantil. Según el anónimo, la custodia de niños con problemas se pagaba con un subsidio mayor, lo que despertó las alarmas en los detectives. Además, el informante mencionó que el hijo menor de los Torbuon, Trent, probablemente había tenido una relación íntima con Tyle, algo que él mismo había mencionado de manera casual antes de que ocurriera la tragedia. Claro, esta información podría haber sido solo una mentira, pero los investigadores recordaron que ya habían escuchado rumores sobre una posible relación entre Tyle y Trent de parte de una amiga de la escuela. Así que decidieron no solo observar a Trent, sino que se pusieron a investigar a fondo. Las entrevistas no arrojaron nada, ya que tanto él como los miembros de su familia insistían en su inocencia, afirmando que Tyle había escapado y luego se metió en problemas. Mientras tanto, revisaron discretamente las redes sociales de la familia, y en uno de los chats del perfil de Trent encontraron una conversación interesante. Alrededor de un mes y medio antes de la tragedia,
Él le escribió a su primo sobre tener intimidad con una chica mucho más joven que él, aunque no mencionó su nombre. Por supuesto, ese tipo de diálogo en redes no podía ser una prueba contundente, pero le dio a la policía suficientes motivos para pedir autorización para instalar micrófonos en la casa de los Torbuon, y todo esto se hizo sin que ellos lo supieran. En los primeros días de escuchas, los resultados fueron impactantes. En las grabaciones se podía escuchar a los miembros de la familia coordinando su versión de los hechos, asegurándose de que sus historias coincidieran hasta en los más mínimos detalles. El cabeza de familia, Rick, estaba enseñando a su familia qué decir y cómo actuar. De la boca de la madre salían frases preocupantes como «Papá tomó esta decisión para protegernos. Tendremos que vivir con eso y nunca le digas a nadie nada, pase lo que pase». Varias veces, Rick amenazó a su familia, y era evidente que le tenían miedo, porque sabían que su padre podía pasar de las palabras a los hechos en cualquier momento. Aunque no había suficiente evidencia directa, la tarjeta azul de los Torbuon, que les permitía trabajar con niños, fue cancelada casi de inmediato, lo que obligó a cerrar su jardín de niños. Las escuchas pronto confirmaron que el hermano menor, Trent, efectivamente había tenido relaciones íntimas con Tyle. De hecho, esto había ocurrido de forma regular durante varios meses, y en octubre, Trent le había dicho a su madre que Tyle mostraba signos de embarazo. Si esta sospecha se confirmaba, él podría haber terminado en la cárcel por tener una relación con una menor. Fue entonces cuando Julia, la madre, decidió contarle todo a su esposo, y Rick tomó cartas en el asunto. El día de la tragedia, Julia y sus hijos salieron temprano hacia Brisbane, supuestamente por asuntos de trabajo. Eso iba a servir como coartada. Mientras tanto, Rick se quedó en casa con su hija adoptiva. Cuando la madre y sus hijos regresaron por la noche, ya se sabía que la niña estaba desaparecida, y el cabeza de familia dijo que había resuelto el problema, sin dar más detalles. La policía, basándose en las grabaciones obtenidas, decidió reinterrogar a toda la familia, y también buscaron el auto de Rick, en el que supuestamente llevó a Tyle a la escuela el día de su desaparición. Resultó que el auto había sido vendido casi inmediatamente después de la tragedia. La policía logró rastrear el vehículo, y una inspección detallada reveló viejas manchas de sangre en el maletero. El análisis de ADN confirmó que la sangre pertenecía a la asesinada Tyle. Después de eso, no quedaron dudas. Los Torbuon fueron arrestados. Los interrogaron por separado, y Trent fue el primero en hablar. Reveló que había engañado a Tyle para que lo sedujera, diciéndole que tenía sentimientos por ella y prometiéndole que siempre estarían juntos. Tyle, enamorada, se lo creyó y hasta presumía con sus amigas en la escuela que estaba en una relación real. Pero cuando empezó a sospechar sobre un posible embarazo, se dio cuenta de que su padre adoptivo podría matarla y comenzó a pedirle a sus compañeras que la acogieran, aunque fuera por un tiempo. Rick se mantuvo callado el mayor tiempo posible, pero bajo la presión de las evidencias y los testimonios de su familia, terminó confesando que había asesinado a su hija adoptiva, alegando que solo intentaba proteger a su familia. Admitió que había estrangulado a Tyle. Después de eso, Rick, en un intento desesperado por ocultar su crimen, desfiguró el cuerpo de Tyle con la esperanza de que nunca pudieran identificarlo. Sin embargo, la posibilidad de pruebas de ADN fue algo que no consideró en su momento. Cuando finalmente se le acusó formalmente de asesinato en primer grado, el peso de la situación lo aplastó y sufrió un infarto, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Los médicos que lo atendieron determinaron que había provocado el ataque al consumir una gran dosis de potentes drogas. Lucharon por salvarle la vida durante varios días, todo para que el culpable pudiera enfrentarse a la justicia y recibir el castigo que merecía.
El juicio y la sentencia de cada uno de los miembros de la familia Thorburn atrajeron la atención de todo el país, ya que el caso de Tyle Palmer se convirtió en uno de los más sonados y crueles en la historia reciente. Durante el juicio, el hermano menor fue sentenciado a solo 3 meses de prisión por perjurio y por intentar obstruir la investigación. La corte tomó en cuenta su remordimiento sincero y el hecho de que fue un testigo clave en contra de su padre y su hermano mayor. Por su parte, Julia Thorburn, la madre, recibió una condena de 1 año y medio de prisión por perjurio y por haber protegido a su esposo e hijo. En el juicio, ella admitió que tenía mucho miedo de su pareja y que creía que él podría hacerles daño a ella y a sus hijos. El hermano menor, Trent, fue sentenciado a 4 años en prisión, un castigo que muchos consideraron demasiado indulgente por haber seducido a Tyle, perjurio y obstrucción de la justicia. De hecho, este joven solo cumplió un poco más de 1 año y fue liberado anticipadamente. En contraste, el cabeza de familia, Rick, quien había tratado a Tyle de la manera más brutal, fue condenado a cadena perpetua. Él mismo se declaró culpable de todos los cargos, expresando que sentía un profundo arrepentimiento por lo que había hecho. Rick repetía que todo lo hizo por el deseo de proteger a su familia, pero en el fondo no lograba entender cómo había llegado a cometer un crimen tan atroz. Después de que se dictó la sentencia, la madre biológica de Tyle ofreció una entrevista y declaró que ninguna de las penas impuestas a los asesinos de su hija le parecían lo suficientemente severas. Para ella, el día del veredicto marcó el final de su lucha por justicia. Gracias por acompañarnos, amigos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan nuevas historias de todo el mundo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.